Pues como ustedes saben perfectamente, se han dado, mm, se han dado un show muy grande con diferentes notas y la oposición se ha querido colgar de diferentes aspectos y más que colgar, golpetear a la doctora Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, al partido de la Cuarta Transformación y que se han dado muchos dimes y diretes y entre ellos se han dado situaciones particulares que podemos nosotros tomar y de ahí de esas situaciones particulares tomar en todo este ambiente general de reformas. Y quiero irme en especial a la situación que ha pasado con, no soy fan, pero desgraciadamente es un tema que la doctora lo tocó el día de hoy y que comentó que el día martes lo iba a hablar con, que nos tocaba cada 15 días lo que es en esta mañanera hablar de la sección de seguridad y tocó el día de hoy para hablar al respecto de ello. Y en este tema vienen varios aspectos. Uno de ellos, en los que se han colgado desde varios días, y es el que quiero tomar en este momento, la violencia en Sinaloa. El golpeteo ha estado muy fuerte para hablar de la violencia en Sinaloa. ¿Y a qué me refiero con esto? Del golpeteo que se está teniendo hacia la cuarta transformación y no empezó desde Sinaloa. Vamos a poner aquí un contexto. En general, ha habido un ataque a varios gobernadores. Si esos gobernadores de la Cuarta Transformación nos agradan o no nos agradan, eso lo podríamos poner en podríamos poner otra línea para poder hablar y trabajar de ello. ¿Qué hace la oposición? Que hace crítica a gobernadores que tienen puntos endebles, que son frágiles en la Cuarta Transformación, algunos que no tenían que estar o que se tenían que retirar, y que por situaciones políticas, acuerdos políticos, siguen estando, valga la redundancia, en la vida política de este país. En la cuarta transformación hay algunos, en esta transición que estamos teniendo, que ya lo hemos comentado aquí, la transición para llevar la democracia, pues la democracia la tenemos que estar trabajando día con día, ya lo hemos dicho, eh, tenemos que tener una participación ciudadana mucho más grande en la revisión que se tiene, en la politización que nosotros requerimos, porque no va a ser sencillo pasar tener ese paso, esa transición de poder tener la fuerza de los ciudadanos y que la fuerza la sigan teniendo en la política los grupos de poder, oligarquías, eh, algunos, algunos grupos familiares, como lo podemos ver dentro de la cuarta transformación, que por cierto, podría decir tache en eso. Vicente, abrazo muy grande, Rafael, abrazo enorme, carnalazo. Espero te encuentres de maravilla, qué gustazo saludarte. Continúo en esto. ¿Qué sucede? La oposición trajo una cantaleta para estar golpeando gobernadores. Y esto ha traído incluso discusión dentro de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque se cuestionan y nos ponen en el foco a la gente de la cuarta transformación, a que comentemos, a que digamos, a que expongamos y nos encasillan en preguntas sí o no, con tal de llevar ellos la narrativa. ¿Y en qué me refiero en particular? Sí o no tu gobernador la está regando, sí o no hay violencia, sí o no este gobernador no le está haciendo bien, sí o no esta persona no tuvo que haber estado, bla, 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 bla. Y ellos, reitero, durante 36 años, lo he dicho aquí, más de 36 años, y principalmente en el periodo neoliberal, se encargó el neoliberalismo de querer llevar la narrativa, de ser la punta de lanza de la narrativa y de decirte qué tienes que decir o qué no tienes que decir, qué puedes pensar o qué no puedes pensar. Lo cual, con todo respeto, a mí se me hace una tontería por parte de la oposición. Pero lo siguen haciendo. Ellos cuestionan a lo mejor con una tontería y la gente de la cuarta transformación con los argumentos llega y les explica. No es necesario. Están sacando de contexto las cosas, mienten. ¿Para qué? Para seguir creando ese mundo paralelo en el que viven, esa irrealidad. ¿A qué va todo este contexto, Enrique? Muy bien. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy la plurinominal. No, esta creo que esta vez ya fue votada, si no mal recuerdo. Pero ustedes conocen a Paloma Sánchez, esta persona que dijo no va a pasar, no va a pasar, y ya y se vino de senadora. Y en el Senado mexicano, Paloma hace
este comentario respecto a lo que tanto les preocupa a ellos. Sí, claro, la violencia que está sucediendo en el estado de Sinaloa. Si me lo permiten, vámonos primero con este tema y vamos a desarrollarlo. No tiene desperdicio. Voy aquí, caray, ¿por qué no lo coloca? Ah, ahí estamos, sí, ya está. Vámonos con Paloma, vamos a escucharla y ahorita desmenuzamos esta pechuga. Son muy claras. Jóvenes estudiantes huyendo por las balas. Los pequeños empresarios y comerciantes denuncian la quiebra de sus negocios. Madres de familias reportan a sus hijos desaparecidos. Sinaloa ya no es un lugar seguro para vivir. Cada vez que el gobierno, solo aquellos que viven en carne propia saben la desesperación que significa tener que enfrentar una narrativa que busca el olvido en vez de ofrecer las soluciones. Necesitamos escuchar y entender a quienes padecen la violencia todos los días. Perdón, el audio, una disculpa. Aquí estoy. Vamos a hacer una descripción de lo que dice Paloma. Es muy bonito leerla y traer esta narrativa como agorera, como si fuera el libro de Francisco Martín Moreno. La violencia que está sucediendo en el estado. Los jóvenes corren de las balas. La sangre corre. La gente asustada en las calles grita, pide ayuda en todos los idiomas. La desesperación huele, apesta. La H suena y ya no dice hiede, se dice hiede, de tan fuerte que es esa violencia. Me quedó más chingona a mí, Paloma, con todo respeto, ¿eh? Pero me llama la atención, aquí está el discurso que quiere poner la oposición y empezamos con la violencia en Sinaloa. ¿Por qué? Porque el ataque es el que hay en Sinaloa, uno de los estados sensibles en donde efectivamente están cárteles, en donde sabemos cómo se ha trabajado la parte de la droga y ya podremos hablar de los cárteles, ya lo hemos comentado aquí, cómo se mueven, cómo se colocan los cárteles y todo el trabajo que ha hecho, reitero, todo el trabajo para hablar de cárteles que ha hecho la oposición. Claro, claro, completamente esa parte la puedo entender. A eso se han dedicado, a estar frigue con eso. ¿Ok? Muy bien. Exactamente, una tragicomedia, conejita. A eso se dedica. Pero el punto no es quedarse en la tragicomedia y que hace la oposición. Sí o no hay violencia. Sí o no, Rocha Moya no ha trabajado. Y a mí no me gusta entrar en en ese discurso porque la crítica a Rocha Moya la tenemos, pero no voy a entrarle a las preguntas que ellos hacen. Y la otra vez me decía alguien, oye, pero entonces si no le entras, lo quieres encubrir. No, esa es la narrativa que tú quieres colocar. El punto es ese, no voy a seguir tu narrativa, porque tu narrativa encasilla, sí o no hay violencia, sí, pero ahí déjalo. Después de ahí no construyas más. Ya después quieres preguntar por qué hay violencia, qué sucede, entonces metámonos al análisis, porque entonces el punto es de una pregunta simplista con una respuesta con variable discreta, es decir, simplemente sí o no, de ahí quieres dar a entender o dejar la línea que a ti te conviene. Eso es lo que hace la oposición. Ya de ustedes ahí quieren analizar, pues sentémonos a analizar. ¿Hay violencia? Entonces la pregunta sería, ¿hay violencia y por qué? No la estamos negando. Es por qué, de dónde viene, qué sucede, qué pasa. Rocha Moya ha sido un mal gobernador, sí, la ha regado bastante, sí. Son de esa gente innecesaria en la cuarta transformación, sí, completamente. Dentro de la cuarta transformación hay gente innecesaria, sí, pero el punto no es irnos a Rocha Moya. Reitero, eso es lo que hace la oposición. El punto no es cuestionar a Rocha Moya en este momento, no que no sea cuestionable. Ojo, sino que para no seguir la narrativa que tiene la oposición, hay que tener cuidado con esto. Les preocupa mucho la violencia en Sinaloa y no para. ¿Y qué va a suceder ahí? Ok, vamos a empezar a poner datos para que esto que dice Paloma lo podamos desmenuzar sin ningún problema.
El día de hoy, en la mañanera, correspondiente a la parte de seguridad, pues nos tocó que nos hablaran y nos dijeran cómo está la violencia en México. Déjenme, por favor, colocarles a todos ustedes el video. Aquí estamos. Vamos a colocar el video y que nos describen cuál es la violencia que tenemos. ¿Okay? Marcela Figueroa nos habla de la disminución de homicidio y que hay una tendencia histórica. ¿Okay? ¿Quién es Marcela Figueroa? La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero aquí viene lo curioso. En lo que nos muestra Marcela, llama mucho la atención que Sinaloa no es ni el primero ni el segundo estado más violento. ¿Ok? Entonces, aquí me llama la atención qué es lo que en verdad le preocupa a Paloma. Mi estimado Pablo Varela, te mando un abrazo muy grande. Betilú, ¿cómo estamos? Abrazo enorme, perdón, gracias por estar por acá. Voy a poner el video aquí. Vamos a escuchar lo que nos dice Marcela en la mañanera. Esta primera lámina se muestra la tendencia histórica que ha presentado el delito de homicidio doloso en los últimos 8 años, abarcando el periodo de 2018 al 24 de febrero de 2025. La gráfica indica una tendencia a la baja, visiblemente, con un promedio diario de 100.5 víctimas en 2018, que se reduce a 71.6 en el dato preliminar, como decía, con corte al día de ayer, perdón. Con cifras preliminares, esta disminución implicaría una reducción del 28.7% entre 2018 y 2025. La siguiente gráfica, por favor, la siguiente, gracias. Esta siguiente gráfica nos permite visualizar de manera mensual el comportamiento del promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Ahí podemos ver mes con mes el promedio de víctimas de homicidio doloso, como decía, de enero de 2024 a lo que llevamos de febrero de 2025. Resalta que desde el inicio de la administración a la fecha, el promedio diario se ha reducido en un 24.9%, pasando de un promedio de 86.9 en septiembre al dato preliminar de 65.29 víctimas promedio en febrero. La siguiente. En esta gráfica presentamos las cifras de homicidio doloso que se han registrado durante estos 24 días que lleva febrero en cada una de las entidades federativas. Resaltamos que el 54.37% de los homicidios se han concentrado en 7 estados. Destaca Guanajuato, en donde han ocurrido el 15.4% de estos homicidios. Esto es el doble de homicidios registrados por el segundo lugar, que es el Estado de México, en donde se han registrado el 7.5% del total. Le sigue en tercer lugar Baja California con 6.7%, Sinaloa con 6.6%, Michoacán con 6.5%, Tabasco con 5.7%, y Sonora con 5.7%. La violencia está brutal. Completamente en el estado de Guanajuato. Ese es el punto que la oposición no habla y que esta señora Paloma no habla, y lo dice muy bien Hiperia aquí en el chat. Porque, si me lo permiten, déjenme a ver si lo puedo colocar aquí en pantalla. Denme un segundo. Aquí está. Ay, a ver. Les voy a pedir que me regalen un segundo porque creo que se atoró mi chaparrita. Regálenme 10 segunditos.
Ah, no, ya bajó. Ah, perfecto. Es que de repente cuando hace ese chillido es porque se queda en el mueble, se baja y se atora en un mueble. Entonces, tengo que tengo que desatorarla del mueble. Aquí está. Quiero poner, ahí está, para que se vea más grande la tabla. Vamos a colocarlo aquí en pantalla con todos ustedes. Aquí está desde la mañanera. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Voy a ponerme en una forma más pequeña para que la podamos checar. Ahí está. Déjenme quitar aquí el banner rápidamente. Vamos a revisarlo. Del 1 al 24 de febrero del 2025, en este mes, lo que me llama muchísimo la atención, en verdad, que digo, no puede ser, es en serio que, vamos a ver, déjenme ver si aquí, no, déjenme ver si aquí en pantalla se ve, creo que se ve un poco más ahí en pantalla. ¿Y cuál es la situación? Lo que estamos viendo en esta reducción de homicidios, víctimas de homicidio doloso, esa es la tabla. Y llama la atención que tiene, el primero es Guanajuato con el 15.4%, 241, 15.4%. Lo curioso es que el segundo lugar, que es el Estado de México, tiene 7.5. 7.5. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí está, más grande para que lo puedan ver. Que el Estado de México, ¿ok? El Estado de México es el doble. Es el doble. Es 7.5, es el doble y aún así Guanajuato le gana. Pero el Estado de México tiene mucho más gente. En el Estado de México vive por lo menos el doble o casi el triple de las personas que viven en Guanajuato. En Guanajuato tenemos un estado con 4 millones de personas. El Estado de México tiene una población. El Estado de México tiene una población de 16.992.000 personas aproximadamente. Eso en los últimos registros que se tenían, 16 millones. Estamos hablando que es prácticamente 4 veces más de población de lo que tiene Guanajuato. Tiene 4 veces más población y tiene la mitad de violencia. Y no es justificable decir, ay, sí, claro, tiene menos violencia, sino que la proporción es menor por la cantidad de población. Si tienes menos población y tienes una gran cantidad de violencia, te está diciendo que está, pero por la calle de la amargura, lo que están haciendo en la entidad. Y lo más curioso, si me lo permiten, es colocar aquí en la cuarta entidad federativa. Es Baja California y después es Sinaloa, que presenta un 6.6%. 6.6%, que está abajo, es la cuarta entidad con la violencia más alta. 7 entidades, como lo dice aquí, manejan el 54.37%. O sea, 7 entidades manejan más de la mitad de la violencia del país. El promedio nacional son de 49. El promedio nacional son de 49 víctimas de homicidio doloso, y estamos hablando que sigue teniendo, o sea, son 241 víctimas en Guanajuato. Estamos hablando que el estado de Sonora, que presenta la séptima posición, que tiene 5.7, si triplicamos lo que tiene el estado de Sonora, tendría 17.1. Para tener 17.1, quiere decir que estaría solamente 1.7%
más que lo que tiene Guanajuato. O sea, que podríamos decir que es casi 3 veces la violencia que se presenta en el estado de Sonora, en el estado de Guanajuato. Y aquí voy a la pregunta. Ya una vez teniendo estos datos, teniendo estos números que se están mostrando, la situación es, bueno, si estamos viendo eso, ¿por qué no es que no te preocupen, no es que no se critique a la cuarta transformación, que eso es lo que les encanta, criticar a Rocha Moya y el trabajo que se está haciendo? Pero si tanto les preocupa eso, debería de preocuparles por lo menos al doble la violencia que se está viviendo en Guanajuato. ¿Por qué la violencia en Guanajuato? La callamos. La violencia tanto de Sinaloa, exactamente la de Sinaloa la generó la DEA. Y entonces se vuelve, ¿qué situación, Luis? Audiencia, se vuelve esto, pues nada más que un teatro, se vuelve el nado sincronizado para querer poner los focos a nivel nacional y mundial donde les corresponde. Hablar del narco, hablar de los carteles, la situación que está ahí. Por eso insisto, los carteles son creados por el propio Estados Unidos. La guerra contra el narco y contra las drogas no existe, es el negocio más grande que siguen teniendo ellos, es esa farsa. Hay que ser cautelosos porque uno puede decir, bueno, la farsa la tiene, si aún la hace Estados Unidos y aún teniendo pruebas, nos estaríamos aventando una lacrana a la bolsa y ahí sí tendríamos problemas severos en el país. Por eso la doctora tiene que ser más discreta, más sencilla en esta situación y saber capotear ese tipo de cosas que está haciendo Donald Trump a su antojo o a propósito. Pero aquí voy con el punto para no desviarnos. Señora Paloma, mi pregunta ahora sería para usted, ¿por qué no va al estado de Guanajuato? ¿Por qué no se preocupan por el estado de Guanajuato? No es su entidad, pero ¿por qué no se preocupan por el estado de Guanajuato? Porque solamente hablan de lo que les conviene, en el Senado, Cámara de Diputados y donde sea. ¿Por qué se mantienen callados con el estado de Guanajuato? Es más, ¿por qué no están golpeteando a Delfina con el 7.5 que tiene en el estado de México? ¿Por qué exactamente con Rochamoya? ¿Por qué nadie le dice nada a Marina del Pilar en Baja California? Pero ¿por qué sí a Rochamoya? Y reitero, no es defensa del personaje. ¿Qué sucede con esto? Pues es la cantaleta para traerlo de narco presidente, narco partido, narco gobernador y tener esa idea que requiere tanto Estados Unidos como la oposición aquí en México para querer cambiar la narrativa y para querer cambiar la historia. Esa es la realidad. Eso es lo que están haciendo. Eso es a lo que se dedican. Oye, es que entonces tú no cuestionas a los gobiernos de la Cuarta Transformación, sí, pero la cuestión los voy a cuestionar de forma interna, no como la gente de oposición quiere que los cuestione. ¿Por qué? Porque la gente de oposición trae una línea que es golpetear, que es defenestrar el proyecto, agarrar estas particularidades y de ahí montar el show. Lo mismo ha pasado con Cuauhtémoc Blanco. Oye, ¿lo estás protegiendo? No. Pero ¿por qué han acuerpado a los gobernadores? Porque está esa narrativa, está esa cantaleta y después es vete con tal gobernador y así va a empezar. ¿Cuál es el punto? Están buscando que Rocha Moya se vaya. Rocha Moya no se puede ir. La revocación tenía un tiempo, ya pasó. Y creo que inclusive en Sonora, en Sinaloa, perdón, va a estar hasta el siguiente periodo, fin de la discusión. Y si estaba en el periodo, ya pasó. Hay formas en ley, hay tiempo y forma. ¿Por qué lo quieren buscar derrocar para querer pegarle al proyecto de la Cuarta Transformación? Ahora, aquí voy con un punto que les decía hace un tiempo, sin defender tampoco la situación del señor Mayer. No lo tragamos, pero traía un fondo profundo, que el Fisgón no supo decirlo, que el Fisgón salió con la prepotencia de decirle a la gente que se callara. Tampoco se dimensionó por parte de la gente porque ni un bando ni otro escucharon. ¿Qué estaba intentando decir el Fisgón? No podemos quitar a Sergio Mayer, porque en el primer momento en que quitemos a uno, a un diputado, a un senador, van a ir por otro y van a ir por otro. Ya lo hicieron con las tesis. Con las tesis empezaron con Yasmín Esquivel, quisieron retomar lo de AMLO, quisieron pegar a la doctora Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez. Así están. Y al rato quieren hacer esa andanada. Iba a ser lo mismo. Ya bajamos a un diputado de Morena, sí, bueno, que ellos ahora bajen otro. Y entonces crea el conflicto interno. Esa era la realidad.
Ese era el punto de lo que intentaba decir el fisgón. Y de hecho, sí lo dijo, sí lo explicó, pero poca gente lo escuchó porque para escucharse hay que crear puentes y los puentes no se crearon en ambas direcciones. Ese fue un problema grande. Es lo mismo que van a hacer ahorita con el gobernador, con los gobernadores. Oye, pero ¿son infames, sí o no? No. Tú buscas golpetear. ¿Cuál es el punto? Por eso pongamos la narrativa nosotros. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no te fijas en lo que está pasando en Guanajuato? No, pero la violencia en Sinaloa es del 6.6, aquí es de 15.4, con solamente 4 millones de habitantes. ¿Qué onda? ¿Somos o nos hacemos? ¿O es porque lo gobierna el PAN y ahí sí nos vamos a cubrir? ¿Me explico? Ahí está la cantaleta, ahí está el juego que traen estos personajes y con lo que van a estar de burdos y van a estar fregando una y otra vez. Es lo que les quería mostrar en esta primera parte, en este primer tema, cómo queda desmontado este show que quieren hacer en la Cámara de Senadores y cómo se desmonta por parte de la doctora Claudia Sheinbaum y el equipo de trabajo que tiene. Me parece perfecto. Y déjenme saludar de una vez para ir cerrando este tema, mi estimado Hiperia, Alfredo, abrazo muy grande de Alfredo Villalobos, espero se encuentren de maravilla. ¿Quién más se me está yendo por acá rápidamente, por favor? Déjenme saludar. Esto brincó, pero maravillosamente, eso me gusta. Aquí rápidamente se me estaba viendo alguien, la profesora Leticia Franzoni, que le mando un abrazo muy grande. Profesora, gracias por estar por acá. Al buen Apse, mi carnalazo Apse, abrazote enorme. Estela, te mando un abrazo muy grande hasta Pomona, espero te encuentres muy bien. Poderoso Raulito, abrazo enorme. Carnalazo Guadalupe Huerta, queridísima, abrazote enorme, espero que te encuentres de maravilla. Mi estimado Feli Hernández, te mando un abrazote enorme. Alberto Quintana, te mando un abrazo, carnalazo, espero te encuentres de maravilla, hermano. ¿Quién más anda por aquí? Mi queridísima Kika, besote, abrazote. Madame Kika, espero te encuentres de maravilla, queridísima. Gracias por estar por acá. Divina Kitty, abrazote. Sí, pongo el ejemplo, Marina, o sea, la crítica se les hace, pero no la vamos a hacer en tiempo y en forma como con la narrativa que ellos quieren hacer. Es una crítica interna y esa es aquí nosotros. Si ellos quieren hacer la crítica, adelante. Si le quieren entrar al debate, entonces hay que ver qué líneas quieren imponer. Hay que ver los marcos que quieren imponer esos personajes. Chits, abrazo hasta Puebla, qué gustazo leerte, hermano. Porque no les conviene hablar de Guanajuato, mi estimado Abse. Nadie lo quiere mencionar, mira. It's so quiet, pero durísimo. Hay que hablar de lo que les conviene a ellos. Abrazo hasta Culiacán, mi estimado Uciel, espero te encuentres muy bien. Abrazote para ti, para tus papás. Keko, ¿cómo estamos, hermano? Qué gusto saludarte. También a la señora Chamonix, abrazo enorme. Si me lo permiten, pero tienen representante, ¿quién, mi estimado Keko? Ahora sí que me agarraste en curva. Dame más contexto. ¿Quién tiene representante? Y con mucho gusto ahorita lo respondamos sin ningún problema, hermano. Abrazo enorme para todos y si me lo permiten, vámonos con más temas. Ah, sí, hay suplentes, senadores y diputados, todos tienen que tener suplente. Eso es. Cuando lo votabas, venía el nombre del senador y abajo su suplente, un poco más pequeño. En diputados, igual. Forzosamente. Exactamente, no se le puede hacer el juego a la oposición. Eso no quiere decir que no tengamos crítica, porque nos podrán decir, es malísimo Rocha Moya. Y sí, sí podemos decir es malísimo, pero hay que ver desde dónde lo están viendo y desde qué conveniencia lo están diciendo ellos. Porque si sabemos, la oposición no suele ser una real crítica, suele ser una gran golpeadora, esa es la diferencia. Entonces, cuidado, se esconden en esas banderas, se ponen esos velos al momento de platicar con la gente. Vámonos con más notas y si me lo permiten, ya que acabamos de ver esta situación en la mañanera, vámonos también con parte de lo que sucedió en la mañanera que no tiene desperdicio y vámonos con la parte del fiscal, el otro golpeteo que se está teniendo. ¿Cuál es? La parte de la situación de Mayo, que si el abogado, que si hubo drones, no drones, que si hubo extraterrestres, que si raptaron al Mayo y se lo llevaron y todo este show que están trayendo. ¿Vale? ¿Qué sucedió en la mañanera? Vamos a checarlo y vamos a ver la respuesta. Vamos a compartirla con todos ustedes.